No la conviertan en una pieza de museo y digan, oh, qué bien, y sigan caminando. Porque lo que le pasó a Santa Teresa debería estar pasando a todos nosotros, en diferentes grados, en otras palabras. Este es mi argumento para el resto de mi conferencia con ustedes. La conformidad con María es la forma ordinaria, normal y bíblica de la santidad. Debemos ir al grano, señoras y señores, donde ya no digamos cristianos marianos, o tengamos que decir mariano o cristianismo mariano, deberíamos simplemente decir cristianismo, que presupone el marianismo. Y estoy diciendo esto esta noche para los protestantes, de los que solía ser, y para los católicos, sí. Esto es para los protestantes y también para los católicos. Piensa en ello por un momento. Considera estas palabras solo por un momento, y luego voy a pedirte que me digas quién ha dicho esto. María es la mujer más alta, y la joya más noble del cristianismo después de Jesús. Ella es la nobleza, sabiduría y santidad personificada. Nunca podremos honrarla lo suficiente. ¿Quién dijo esto? Martín Lutero, el reformador protestante. Existe un reformador protestante suizo, el calvinista Erich Zwingli. Él dijo esto: estimo inmensamente a la Madre de Dios, la siempre perseguida e inmaculada Virgen María. Noten que esto lo dice un protestante reformista, que ya defiende la creencia en la Inmaculada Concepción, y que ya defiende la creencia que María era perpetuamente virgen. Y luego esto viene de John Wesley, el fundador de la Iglesia Metodista a la que pertenecía. Cada año la Iglesia Metodista suele alrededor de enero rezar esta oración que John Wesley formuló, llamada la oración del pacto, y es simplemente una oración que dice así: Señor, te doy todo lo que puedes tomar, lo que me pongas a hacer ponme, sufrir no importa, y luego termina esa oración diciendo, que así sea. Eso suena como dice María, que así sea. Veo tres observaciones por lo que leo sobre los reformistas protestantes mientras estaba en el seminario. Observación número 1. Los primeros cristianos ya tenían una devoción a la Virgen María, y la incorporaron a la vida espiritual y la vida litúrgica de la Iglesia. Número 2. Leyendo sobre Santa Teresa, ella se conformó a María como una expresión viva. Y, número 3. Tenemos a los reformistas protestantes que tienen una devoción por María. Y esto me hizo darme cuenta de que la devoción a María y el amor a ella es lo normal desde un punto de vista histórico, es su ausencia en la vida cristiana y en la vida litúrgica de la Iglesia lo que es una aberración. Eso es lo que no es normal. Esa es la novedad y esto abrió todo para mí. Creo que fue San Buenaventura, en el 1200. Él dice que nunca he leído sobre algún gran santo que no tuviera una especial devoción por la Santísima Virgen. Lo que quiero hacer, sin embargo, es hablar de las razones bíblicas por qué una devoción y conformidad con María es necesaria para nuestro discipulado bíblico. Discipulado en el Nuevo Testamento. Ahora, antes de entrar en este tema, quiero decir una cosa. Pensemos en esta palabra por un minuto, discípulo. La mayoría de las veces cuando escuchamos sobre esta palabra discípulo, pensamos en un seguidor de Jesús. Soy un discípulo que sigue a Jesús, eso es cierto. La mayoría de las veces cuando escuchamos sobre esta palabra discípulo, pensamos en un seguidor de Jesús. Soy un discípulo que sigue a Jesús, eso es cierto. El discipulado, esa palabra adquiere un sentido mucho más amplio de comprensión. En el Nuevo Testamento, un discípulo es alguien que deja a Jesús vivir la plenitud de su vida en ellos.
Un discípulo es alguien en quien Jesús vive la plenitud de su vida. Pablo habla de compartir en el Señor la muerte y resurrección y su sufrimiento en su vida. La primera carta de Pedro habla de compartir e imitar el sufrimiento del Señor. En primera de Juan capítulo 2 versículo 6, Juan dice que si decimos que creemos en Él, si decimos que permanecemos en Él, entonces debemos vivir como vivió Jesús. Just as Jesus lived. So a New Testament disciple is someone in whom Jesus lives the fullness of his life. Así que un discípulo en el Nuevo Testamento es alguien en quien Jesús vive la plenitud de su vida, y si es así, entonces María se vuelve indispensable. Para lo que es un discípulo en el Nuevo Testamento, María es el prototipo. Ella es el prototipo, y estoy hablando del discipulado bíblico. Quiero que entiendan esto, porque esto es lo que me convirtió a no tener miedo de tener una devoción a la Virgen María. Ahora bien, una de las cosas que noté es, como mi propia devoción a María se profundizó a lo largo de los años, empecé a notar cómo María cumplía tantas enseñanzas de Jesús con mucha antelación antes de enseñarlas a los discípulos. Por ejemplo, piensa en las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que son perseguidos. Si haces el ejercicio puedes conectar cada una de esas bienaventuranzas con la Virgen María. Ahora bien, Jesús cumple todas las bienaventuranzas. Santo Tomás de Aquino dice que Jesús en la cruz encarna todas las bienaventuranzas, pero puedes hacer una conexión a cada bienaventuranza con la Virgen María, que su pobreza de espíritu, su vacío de sí misma, permitió que la plenitud de Cristo habite en ella. Ella es pura de corazón. Jesús dice bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Ella es tan pura de corazón que fue la primera en ver el rostro de Dios brillando en la cara de Jesucristo. Bienaventurados los que lloran. Ella es la Virgen de los dolores. Piensa en la naturaleza escandalosa de su embarazo, considera el dolor soportado. María fue la primera en ser perseguida por el bien de su hijo. Ella cumple todas las bienaventuranzas. Jesús diría más tarde a sus discípulos que el más grande entre ustedes es el siervo. Si lees el Evangelio de Marcos, Jesús dice el más grande entre ustedes será el esclavo entre ustedes. At the Annunciation, Mary assumed the form of a servant. En la Anunciación, María asumió la forma de sierva diciendo, soy la sierva del Señor. Pero hay algo extraordinario. La palabra griega que traducimos siervo es literalmente esclavo. Jesús la hizo esclava. Antes de que Jesús enseñara esto, y por eso junto a Jesús es la más grande del reino del cielo. ¿Me entienden? Consideren también la parábola del sembrador. Jesús dice que un sembrador salió a sembrar. Una semilla cayó en el camino, otras en las piedras, otras en la maleza, algunas se ahogaron, pero algunas semillas cayeron en buena tierra y produjeron abundancia. Jesus then explains to the disciples that the seed is the word of God, and the soil is the disposition. Jesús explica a los discípulos que la semilla es la palabra de Dios, y la tierra es la disposición del corazón del alma sobre la que cae la palabra. Y entonces, recuerdo que desarrollando un sermón sobre esta parábola, se me ocurrió que esa parábola vuelve a narrar la encarnación. Jesus is the word of God as a person. Jesús es la palabra de Dios como persona, y esa semilla cayó en la buena tierra de la Virgen María, que estaba limpia de todas las rocas y de todas las malas hierbas, pecado y todos los apegos, y produce abundancia hasta el día de hoy en su iglesia.
Me ha sorprendido, ella cumple esa parábola. Piensa en lo que dice Jesús en Mateo 25, la parábola de las ovejas y las cabras. Jesús dice a las ovejas, tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis algo de beber, estuve desnudo y me vestiste, yo era forastero y tú me acogisteis. Mary fulfilled all of those things in their concrete, most concrete manifestation. María cumplió con todas esas cosas, en su más concreta manifestación. Ella es su madre, ella lo alimentaba cuando tenía hambre, ella le dio de beber cuando él tenía sed, lo vistió cuando estaba desnudo. She was the first to welcome him when he came, as it were, as a stranger. Ella fue la primera en recibirlo cuando llegó como un extraño en la Anunciación. Ella cumple todas estas cosas. Cerca del final de los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, Jesús dice, y solemos leer este evangelio cada Adviento. Jesús anima a los discípulos, les dice, quiero que se mantengan despiertos, sean vigilantes, permanezcan despiertos, no sea que el Hijo del Hombre venga en una hora que menos esperas, y te pille desprevenido. Mary truly had a vigilant soul. And she welcomed him. En la Anunciación, María tenía realmente un alma vigilante, y le dio la bienvenida, estaba dispuesta a recibirlo para recibir al Hijo en la hora inesperada, cuando llegó cediendo su vida para él. Jesús en Juan dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ti. En otro pasaje dice, si me amas y guardas mis mandamientos, mi Padre te amará y haremos nuestra morada en ti. María fue la primera en quien la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo la hicieron su hogar. Y eso es lo que quiere hacer con todos nosotros. La única otra persona además de Dios Padre que podría haber dicho en el bautismo del Señor, este es mi amado Hijo en quien me complazco, es María. Por lo que he notado, parece cumplir todas estas enseñanzas de Jesús. Podría mencionar otros pasajes, podríamos seguir y seguir citando más pasajes. Ella cumple las palabras del Señor. Entonces, cuando me adentro en las páginas del Nuevo Testamento, y empiezo a ver cosas allí también, la mayoría de nosotros decimos, bueno, María, ni siquiera aparece en el Nuevo Testamento en lo absoluto, es lo contrario. Permítanme que les diga que empecé a pensar en cómo Pablo, y los escritores de las epístolas describen lo que realmente es el discipulado. In Galatians chapter 2, Paul says this, I am crucified with Christ. En el capítulo 2 de Gálatas, Pablo dice esto, estoy crucificado con Cristo, sin embargo, vivo, pero ya no soy yo quien vive, es Cristo que vive en mí. Algunos estudiosos, uno de ellos metodista, dicen que, lo que Pablo quiere decir, es que se ha convertido en co-crucificado con Jesús, soy co-crucificado con Jesús. ¿Piensa en esto? ¿Podemos pensar en alguien que fue co-crucificado con Jesús? Fue María quien fue co-crucificada con Jesús, la espada de su corazón fue atravesada en su alma. San Juan Pablo II dijo que María fue crucificada espiritualmente junto a Jesús que fue crucificado corporalmente. Ella fue la primera en ser co-crucificada con Jesús. Y luego la última parte del verso de Pablo, ya no soy yo quien vive sino Cristo que vive en mí. Pablo dice esto también en la carta a los Colosenses capítulo 3. Ella fue la primera en ser co-crucificada con Jesús. Y luego la última parte del verso de Pablo, ya no soy yo quien vive sino Cristo que vive en mí. Pablo dice esto también en la carta a los Colosenses capítulo 3. Pablo dice a los colosenses que la palabra de Dios habite en ustedes rica en toda sabiduría. En la misma carta dice que este es el misterio del Evangelio que es Jesús, Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. He encourages the Romans in his letter to the Romans to present their bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is their spiritual worship. Anima a los romanos en su carta a presentar sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es su culto espiritual. Primero les dice a los corintios que sus cuerpos son templos del Espíritu Santo. De nuevo en Gálatas dice a la congregación en Galacia que es como una mujer de parto, y que está de parto hasta que Cristo sea formado en ti.
And in the letter of James, chapter 1, James says this, that we should welcome with meekness the implanted word of God. Y en la carta de Santiago capítulo 1, Santiago dice que debemos acoger con mansedumbre la palabra de Dios implantada, que tiene el poder de salvar nuestras almas. Ahora piensa en todos los paralelos, ya saben a dónde voy. ¿Quién podría decir que es Cristo quien vive en mí? Mary. Who let the word of God dwell in her richly? Mary. ¿Quién podría decir esto? María. ¿Quién dejó que la palabra de Dios habitara en ella abundantemente? María. ¿Quién presentó su cuerpo y más tarde presentó el cuerpo de su Hijo en el templo, y en la cruz como un santo sacrificio vivo? ¿Quién lo hizo? María. ¿Quién tuvo a Cristo formado en ella? Y es lo que dice Pablo que quiere que le suceda a todo cristiano. María. Whose body was the first temple of the Holy Spirit? Mary. Who welcomed with meekness the implanted word of God, which had the power to save her soul? It was Mary. And when I discovered this, everybody, cuyo cuerpo fue el primer templo del Espíritu Santo, quien acogió con mansedumbre la palabra de Dios implantada, que tenía el poder de salvar su alma, fue María. Y cuando descubrí esto, me di cuenta por primera vez que la vida cristiana según el discipulado en el Nuevo Testamento, tiene una ineludible forma mariana. It is inescapably Marian in its dimension. God wants to do in, through, and for us what he did in, through, and for Mary. God, the Blessed Trinity. This is the letters of Paul. Dios quiere hacer en y para nosotros lo que hizo en y para María. Esto es de las cartas de Pablo, estamos hablando de las cartas de Juan. Dios, la Santísima Trinidad, quiere habitar en nosotros como en un templo, como Él habitó en el cuerpo de la Virgen María. We're Catholics. Whenever you and I receive the Eucharist, the true body, blood, soul, divinity of Jesus, do you ever think in that moment you are being Marianized? In that moment, you are being Marianized. You are allowing Christ's true presence to dwell in you, to live in you, and you in him. Somos católicos cuando recibimos la Eucaristía, el verdadero cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús. ¿Alguna vez piensas en ese momento que estás siendo marianizado? Estás permitiendo que la verdadera presencia de Cristo habite en ti para vivir en ti y tú en Él. El discipulado es mariano según el Nuevo Testamento, estoy hablando de la Biblia, así es como la Biblia lo describe. Esto es lo que le pasó a Santa Teresa. Su conformidad espiritual con María no es extraordinaria, no la reduzcan a una pieza de museo diciendo eso es interesante, no, María es la forma. El marianismo es la forma según la Biblia de todo aquel que busca una verdadera unión con Jesucristo. Si queremos que Cristo viva en nosotros, si queremos que Cristo se forme en nosotros, si queremos que Cristo sea la palabra de Dios implantada en nosotros, y lo acojamos con mansedumbre, si queremos que Cristo se instale en nosotros, entonces la imitación de María se convierte en algo indispensable, y es un requisito previo según el Nuevo Testamento, nos convertimos en marianos, es lo que ocurre. El Nuevo Testamento presenta el discipulado en la forma de María y punto. Ahora bien, hay una cosa en la que protestantes y católicos pueden estar de acuerdo, es la cuestión relativa a la imitación de Cristo convirtiéndose en Cristo. Si traes a un católico y un protestante a la sala, ambos están de acuerdo en que debemos convertirnos como Cristo. Sí, absolutamente. La Iglesia Metodista de la que provengo, todo lo relacionado con la imitación de Jesús, casi todas las iglesias protestantes, se centran en la imitación de Jesús. Una de las grandes obras clásicas que Santa Teresa leyó, fue la imitación de Jesús, la imitación de Cristo. Uno de los ejercicios que empecé a hacer incluso como pastor metodista, se refería a esta idea de la imitación de Cristo. Y lo que haría a algunos de los protestantes a los que amo, a los que pastoreaba, y sabían que yo amo a María,
Yo hacía este pequeño ejercicio sobre hablar de imitar a Jesús, en el sentido completo de la palabra, y la inspiración para esto vino de las palabras de Tomás de Aquino y solo voy a parafrasearlas para ustedes, pero Tomás de Aquino dice que la imitación de Jesús, o la vida de santidad y perfección, realmente se reduce a dos cosas, es muy simple, Santa Teresa ama la simplicidad. Realmente se reduce a dos cosas, amar lo que Jesús amaba, y odiar lo que él lo odiaba. You do those two things, Thomas Aquinas said, you are going to become perfected. You're going to become a saint. Haz esas dos cosas, te vas a perfeccionar y vas a convertirte en un santo, dijo. Y por eso yo hice este ejercicio. De hecho, hace un mes, tal vez hace un poco más, recibí una llamada telefónica en la parroquia en la que trabajo. Un estudiante de la universidad local, que viene de la iglesia pentecostal, estaba haciendo un trabajo sobre el catolicismo, y llamó a la parroquia. Por casualidad respondí el teléfono, y me dijo que tenía que hacer un trabajo, y quería hacer algunas preguntas sobre el catolicismo. Fue una gran conversación, pero luego llegamos al tema de María, y traicionó a sus propios prejuicios. Me preguntó sobre el papel de María, cómo los católicos la ven, y luego, tuvimos una especie de conversación fuera de línea que no fue necesariamente preparada para el estudio que él estaba escribiendo, y le dije que hiciéramos un pequeño juego. Él no sabía lo que estaba haciendo. Le dije que hiciéramos un pequeño ejercicio. Comenté, pensemos en todas las cosas que Jesús ama. Porque le dije lo que Tomás de Aquino afirmó. ¿Sabes? Que si realmente quieres imitar a Cristo vas a amar lo que Él ama, y odiar lo que Él odia. Dime todas las cosas que se te ocurran que Jesús amaba, e hizo un gran trabajo. Le pregunté, ¿Él ama la oración? Respondió sí. ¿A los pecadores? Sí. ¿Él ama a los pobres? Sí. Estoy de acuerdo. ¿Él ama la voluntad de Dios? Sí. ¿Él amaba a los apóstoles? Sí. ¿Él amaba la creación? Continuamos con las preguntas. La estábamos pasando muy bien. Continuamos con las cosas que Jesús amaba. Él amaba la misericordia, amaba el perdón, amaba la virtud, amaba todas estas cosas y le dije, bueno, déjame preguntarte esto. Do you think we should love these things? And he said, well, of course. I said, you think we should love prayer? Yeah. We should love the will of God, forgiveness, mercy, all and on down the list. He goes, of course. And I said, well, let me ask you this. Do you think Jesus loved Mary, his mother? And without any hesitation, he said to me, well, of course. And then he said, he was devoted to her. And then I said this, I got a trick up my sleeve. I said, do you think that it is less imitative of Jesus or more imitative of Jesus to love Mary, his mother? Do you think it is more Christ-like or less Christ-like to love Mary? ¿Crees que deberíamos amar estas cosas? Y él dijo, claro, por supuesto. ¿Crees que debemos amar la oración? Sí, debemos amar la voluntad de Dios. El perdón, la misericordia. Por supuesto, contestó, y le dije, bueno, déjame preguntarte esto. ¿Crees que Jesús amaba a María su madre? Y sin dudarlo me dijo, por supuesto, y luego dijo, que estaba dedicado a ella. Y luego dije esto, tenía un truco bajo la manga. Le dije, ¿crees que es menos imitativo de Jesús, o más imitativo de Jesús amar a María, su madre? ¿Crees que es ser más como Cristo, o menos como Cristo, amar a María? Y él hizo una pausa y dijo, claramente sería más cristocrático amar a María. Luego le dije esto, hablando en nombre de todos los católicos, amo a la Virgen María. Le dije, porque Jesús ama a la Virgen María, y quiero ser más como Jesús, la amo porque Jesús lo hizo, esa semejanza de Cristo, es la imitación de Jesús. Jesús amó a los apóstoles con el amor de la amistad, ya no les llama siervos, los llamó amigos, pero siempre quiso a su madre con un filial amor devocional, el amor de un hijo por su madre. Jesús, según el libro de los Hechos, el sermón de Pedro, el autor de la vida, es Jesús, y sin embargo, confió su vida a la Virgen María. Jesús, el eterno Hijo divino de Dios, es hijo de María. ¿Cómo puede cualquiera de nosotros, ya sea protestante o católico, cómo puede cualquiera de nosotros decir, no se acerca de ser hijo de María? Eso es lo que era Jesús. Mary was necessary, my friends. By God's decree, Mary was necessary for Jesus.
Mary is necessary for us. She is the prototype. She is what biblical discipleship looks like. And all of us should strive every day to love Jesus with greater and greater perfection. We should be striving every day to love Jesus with greater devotion, greater depth. This keeps going. No one loved Jesus more. No one loved Jesus with greater perfection than the Virgin Mary. No one. You know, this reminds me, some of the great spiritual writers that I've been reading over the last couple of years, I love how they put it. They say that we should strive to be Mary for Jesus. Now, think about that. What? We should all be striving to be Mary for Jesus. In other words, we should strive to be enamored of Jesus as Mary was. We should strive to have Jesus on our mind all the time as Mary did. María era necesaria por decreto de Dios, María era necesaria para Jesús, María es necesaria para nosotros, ella es el prototipo del discipulado bíblico, y todos nosotros deberíamos esforzarnos cada día para amar a Jesús con mayor y mayor perfección, debemos esforzarnos cada día para amar a Jesús, con mayor devoción, mayor profundidad. Nadie amó más a Jesús, con mayor perfección, que la Virgen María, nadie. Esto me recuerda un poco a los grandes escritores espirituales que he estado leyendo en el último par de años, me encanta cómo lo ponen, dicen que debemos esforzarnos por ser María para Jesús. Piensa en que lo que todos deberíamos esforzarnos por ser, María para Jesús. En otras palabras, deberíamos esforzarnos en estar enamorados de Jesús como lo estuvo María. Debemos esforzarnos por tener a Jesús en nuestra mente todo el tiempo como lo hizo María. Debemos esforzarnos por sacrificar cualquier cosa por Él, por amor como ella. Deberíamos acogerlo en nuestra casa, y servirle como nuestro Señor como lo hizo María. Debemos esforzarnos por llegar a ser María para amar a Jesús como ella, porque vale la pena, Él vale cada onza de nuestro amor para ser María por Jesús, así que creo que la razón por la cual Santa Teresa amaba a Jesús cuando leía sus obras con tanta pasión, con tanta devoción, se debe a que se conformó con María. Se convirtió en María por Jesús, ella lo amaba con una mayor perfección de amor que significa que nosotros también podemos hacerlo, aprender de María. Todos debemos aprender de ella y llegar a ser como ella, es según el Nuevo Testamento, dejar que Jesús viva la plenitud de su vida en ti. Termino con estas últimas palabras de Santa Teresa. Ella dijo esto: no tengas miedo de amar mucho también a la Santísima Virgen María. Nunca se la puede amar lo suficiente, y Jesús será muy feliz porque la Virgen Santísima es su madre. Jesús quiere nacer en cada uno de ustedes, que es llegar a ser como María. Puedo decirte casi con certeza, que hay una cosa que Jesús nunca dijo en su vida, nunca dijo: no necesito a María. Así que seamos como Jesús, vamos a necesitarla y amémosla. Gracias a todos.